El tema para hoy se titula El escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. Y, y quisiera comenzar con un versículo que se encuentra en Gálatas 5:11. Gálatas 5:11. Gálatas 5:11 dice de la siguiente manera. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Aquí Pablo está haciendo una declaración y una pregunta retórica, ¿verdad? Está construyendo un argumento em, y dentro del libro de Gálatas, que el tema es la justificación por la fe, el ser justificado por la fe versus, ¿verdad? O contrapuesto a lo que es la justificación por las obras de la ley o cualquier obra que el hombre pueda hacer. En este caso, Pablo en otras instancias del libro hace alusión a que habían hombres que estaban forzando a las personas para que las personas fuesen justificadas o santificadas, o para que fuesen salvas, tenían que circuncidarse, y Pablo le está diciendo que ese no es el evangelio que él predica y que y le está dejando claro, si yo predicase la circuncisión, si mi tema de predicación fuese la circuncisión, ¿por qué estoy siendo perseguido? ¿Acaso? O sea, precisamente los judíos perseguían a Pablo por, por la predicación de la cruz, no por la predicación de la circuncisión. Roma tenía problemas con los cristianos, no tanto con los judíos. O sea, sí, tenían problemas con los judíos, pero eran problemas políticos, no tanto religiosos. Los judíos se les permitía, este, ¿verdad?, practicar su religión siempre y cuando no se metieran con los romanos ni incumplieran sus deberes tributarios. Entonces, em, pero los cristianos eran perseguidos por judíos y eran perseguidos por romanos. Y Pablo está diciendo, si aún yo predico o sea, si yo predico la circuncisión, si mi predicación, si mi evangelio, si lo que yo estuviera predicando fuera la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y luego dice lo siguiente, pues que quitado el escándalo de la cruz, estaría siendo quitada la cruz. Y de esta forma, Pablo está no solamente contraponiendo la circuncisión o la predicación de la circuncisión a la predicación de la cruz, porque un contraste bastante marcado, y de hecho Pablo está diciendo que la predicación de la circuncisión o de la salvación por las obras de la ley, por el cumplimiento de ciertos ritos, por el cumplimiento de ciertos rituales que, ¿verdad?, se pensaba o se entendía que haciendo esas cosas se era, se tenía el favor de Dios y se era salvo. Eso es contrario y contrapuesto a la cruz, donde, o sea, la cruz representa la dádiva de Dios, la dádiva de todas las cosas, la entrega completa de todas las cosas. Y nosotros en temas anteriores hemos visto cómo la cruz es definida por Jesús en, en el libro de Mateo, en en el capítulo 16, versículo 24. Jesús define la cruz como la negación del yo, el negarnos a nosotros mismos. Pero vemos que dice Jesús que el que quiere venir en pos de mí, o el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son las palabras de Mateo 16:24. Y Jesús está diciendo, el que quiera ser su discípulo, el que quiera ir en pos de él, el que quiera seguir sus pisadas, necesita hacer una cosa: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. De esta forma, la cruz es definida como la negación de uno mismo, la negación del yo. Precisamente la circuncisión era una señal, era un ritual que apuntaba precisamente a esto. Es el repudio de la carne
para vivir por el Espíritu. Es rechazar las obras de la carne, rechazar lo propio y vivir del Espíritu. Sin embargo, era solamente algo externo y por las señales o rituales externas, eh, el hombre no será justificado, sino por las realidades espirituales eh, a las que éstas apuntan. Y ese es el punto de Pablo. Pablo está diciendo, la cruz es un escándalo porque la cruz va más allá de simplemente lo externo y lo ritual. La cruz escandaliza a las personas, la cruz ofende a las personas porque la cruz revela el egoísmo de los hombres debido a que es una manifestación del amor abnegado, altruista, autosacrificado de Dios. Un amor que no busca lo suyo, sino que lo entrega todo. Por eso es que la cruz, Pablo dice que es un escándalo y que es quitado si él predicara la circuncisión. Si él predica la circuncisión en la carne, no la del corazón, que implicaría la cruz, no llevar nuestra cruz, entonces el escándalo de la cruz sería quitado, pero por cuanto se predica la cruz, se predica un estilo de vida distinto, se predica un amor distinto, se revela principios sumamente más elevados que contrastan y hasta exponen el egoísmo natural del hombre, pues entonces él es perseguido precisamente por esa predicación de la cruz. Pero él no sería perseguido, ni los hombres no perseguirían si se predicara alguna religión basada simplemente en rituales y en asuntos externos, ¿verdad? Y que no tienen que ver con nuestro corazón. Ahora, es interesante esa declaración, el escándalo de la cruz. ¿Por qué la cruz es un escándalo? ¿Por qué se le llama a la cruz un escándalo? En otras versiones puede ser que digan el tropezadero o el tropiezo de la cruz, porque lo son, porque la palabra escándalo también es traducida como tropiezo. Y cuando el verbo escandalizar aparece en la Biblia, también a veces en alguna versión puede ser que diga tropezar u ofender. Cuando nosotros buscamos esa palabra en el diccionario bíblico, diccionario Strong, nos damos cuenta que aparece como escándalo, como tropezadero o como ofensa, ¿no? Y, y escandalizarse, ofenderse y tropezar eh, se describen bajo esta palabra, ¿no? O están encerrados esos significados para esta palabra de escándalo. Y es interesante porque cuando el hombre se ofende, se escandaliza, ¿no? Se altera. El hombre es sacudido, ¿no? Y igualmente, cuando el hombre tropieza sobre algo, es como que no puede continuar, no puede seguir caminando por ese camino, ¿no? Entonces, cuando los principios de la cruz son enseñados, cuando la cruz es enseñada en cuanto a lo que esta verdaderamente significa, que es un amor abnegado, que lo da todo, que no busca lo propio, que se niega a sí mismo constantemente, el hombre tiende a tropezar, es como que no puede continuar por ese camino, porque la negación del yo, la negación propia, es, es lo más difícil que le pasa al hombre, ¿no? Porque el problema del hombre es el egoísmo, el problema del hombre es la carne, ¿no? El buscar lo propio. Y, y nada, quisiera leer en el estudio para esta mañana algunos versículos que nos hablan acerca, que utilizan esta palabra de escándalo o el verbo escandalizar. Eh, a veces se va a leer como tropiezo o tropezadero, a veces se va a leer como ofensa, pero entiéndase que se está hablando del mismo concepto. Y leemos en Romanos 9, del 30 al 33, lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está diciendo que aquellos que iban
tras la justicia por medio de las obras de la ley y no por fe, no pudieron alcanzar la justicia. ¿Por qué? Porque tropezaron en la piedra de tropiezo, haciendo referencia a Cristo, haciendo referencia al ministerio de Cristo, a la vida de Cristo, a la muerte y resurrección de Cristo. Tropezaron con la piedra de tropiezo, se escandalizaron, se ofendieron, no pudieron continuar por ese camino, eh, pero se nos dice que el que cree en Él, en esa piedra de tropiezo, en esa piedra de escándalo, en esa piedra de ofensa, el que creyere en Él no será avergonzado. Sin embargo, el problema de Israel es que no creyó en Él. El problema de Israel es que no quiso continuar el camino que Cristo estaba trazando, no quiso ir en pos de Él siguiéndole. El que quiera venir en pos de mí, es decir, el que quiera seguir mi camino, el que quiera seguir mis pisadas, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero no lo siguieron porque tropezaron, porque con esos principios que Cristo estaba presentando eran demasiado duros. Esa palabra para el pueblo de Israel era demasiado dura. Y yo hago la pregunta, ¿acaso el llamado a la negación propia no es demasiado duro para nosotros? Y capaz decimos, sí es dura, pero podemos negarnos a nosotros mismos, podemos vivir vidas altruistas, podemos... ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacerlo? Es la pregunta que yo hago. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Hasta la muerte? ¿Vamos a poner a los demás siempre, siempre, absolutamente siempre antes que a nosotros mismos? ¿Vamos a negarnos nuestros gustos, nuestros placeres? ¿Vamos a negarnos? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? No es a veces, esta negación propia no es a veces, es cada día. Cuando Lucas repite las palabras de Jesús de este llamado a tomar la cruz, dice, tome su cruz cada día. Esto es un asunto de todo el tiempo. La cruz se lleva todo el tiempo. Y si no se lleva todo el tiempo y no estamos juntamente con Cristo crucificado, estamos crucificando a Cristo. Es una u otra. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto buscamos nuestros placeres, nuestro entretenimiento, aquellas cosas que no edifican, que muchas veces justificamos diciendo, es que no, yo no veo nada malo en eso, pero edifica, te está edificando como persona? Y, y- y de alguna manera tratamos de acallar nuestra conciencia, eh, diciéndonos o convenciéndonos a nosotros mismos de que capaz que no vemos nada malo en algo en particular que estamos haciendo, que disfrutamos hacer. eh, pero ¿qué nos motiva a hacer eso? ¿Es la motivación de hacer algo para nosotros mismos o, o lo estamos haciendo para la gloria de Dios? O sea, Pablo también menciona que todo cuanto se haga, sea comer, sea beber o todo lo que se haga, se debe hacer para la gloria de Dios. Es decir, debe revelar el carácter de Dios a los hombres. Y así mismo fue la vida de Cristo. Nada hago de mí mismo, nada, absolutamente nada. Eso es llevar la cruz. Y eso es un tropezadero para muchos. Y ciertamente para mí lo ha sido. Este, pero he visto bendición en la medida que le he permitido a Cristo eh, transformar ciertos aspectos de mi vida y darme la fuerza y la gracia para andar un camino que Él traza y que está libre del yo. No estoy diciendo que yo estoy libre del yo, pero, pero el Señor me ha estado enseñando a negarme a mí mismo en muchos aspectos, aunque todavía me faltan muchos, lo confieso, todavía me faltan muchos, eh, pero he visto victorias y he visto liberación y he visto este, que soy mucho más feliz de esta forma que cuando buscaba mis propios gustos y placeres y diversiones y entretenimiento. Nada, eso para reflexión, ¿no? En 1 Corintios 1, 18 y 23, el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios.
Es el 18. 18 dice que la palabra de la cruz, es decir, la predicación de la cruz, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, que a saber a nosotros, qué lindo que Pablo lo diga de esa forma, es el poder de Dios. La predicación de la cruz es el poder de Dios, porque la predicación de la cruz es la predicación de un amor abnegado que no busca lo suyo. Versículo 23 dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero o escándalo u ofensa, y a los gentiles locura. De nuevo se presenta el mismo concepto. Para aquellos que lo rechazan, aquellos que la palabra de la cruz eh, no es una palabra que les gusta, es locura para los gentiles, dice, pero para los judíos es un tropiezo, un escándalo. Se escandalizan, se ofenden, porque la palabra de la cruz expone lo que está mal en nosotros. Al revelarnos la gloria de Dios y su carácter totalmente abnegado, se expone el egoísmo del hombre. Y por un lado tropezamos, aquellos que nos creemos justos, tropezamos con esa palabra de la cruz porque no queremos ser expuestos, porque nos creemos justos, eso representando a los judíos, pero los gentiles dicen, eso es una locura, eso es una locura. ¿Quién quiere vivir así o quién va a poder vivir así, etcétera? Y nos dice en Primera de Pedro 2, versículos 8 y 9, y piedra de tropiezo y roca de escándalo aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De nuevo se presenta el Evangelio y la palabra de la cruz como una palabra en la que tropiezan, y se le llama piedra de tropiezo a la predicación del Evangelio de Cristo. Sin embargo, todos aquellos que no tropiezan, que no son escandalizados en ella, ¿qué sucede? Dice que se convierten en real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, y se convierten en aquellos que verdaderamente anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. El ser, las tinieblas es realmente el buscar lo propio, el vivir en egoísmo, el vivir bajo los principios del reino de Satanás. Y la luz admirable es la vida de Dios revelada a los hombres en Cristo Jesús. Es el reino de luz versus el reino de las tinieblas. Es el reino del egoísmo versus el reino del amor. Pero la revelación de este reino del amor y la predicación de este reino del amor presenta unos principios tan elevados en cuanto al amor que tropezamos, nos ofendemos, nos escandalizamos. En Mateo 11, del 1 al 6, se nos relata algo bien, bien interesante. Se nos relata algo sobre el mismo Juan el Bautista y sus discípulos, eh, y tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la cruz como escándalo y la misión y objetivo del Mesías. Leemos en Mateo 11 del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego Jesús le añadió y le dice, y bienaventurado es el que no fuese escandalizado en mí. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y esto es
Es tremendo lo que se está presentando aquí, aunque a primera instancia no nos damos cuenta muchas veces, yo por lo menos no me daba cuenta este, de lo que estaba ocurriendo aquí. Vemos el contexto, Juan el Bautista está en la cárcel, él escucha la fama de Jesús, que anda haciendo milagros, que anda sanando enfermos, este, libertando endemoniados, pero no escucha nada acerca de Jesús organizando de alguna manera una liberación de Israel de las manos de los romanos, ni tampoco escucha este, ¿verdad? Testimonios de Jesús destruyendo a sus enemigos, ni tampoco Jesús tomando el poder político y comienza a preocuparse y hasta llega a dudar y le manda a preguntar a Jesús si, si Jesús era aquel que habría de venir esperarían a otro, cuando él mismo había identificado a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a él se le habían dado testimonio y él lo identificó porque Dios le dio la señal para que él supiera quién era el Mesías. Y el dudar de la misión de Cristo era dudar, en el caso de Juan, hasta del ministerio propio, hasta del trabajo que él había estado haciendo para enderezar el camino y para apuntar a los demás hacia el Mesías. Lo que pasa es que lo que él escuchaba acerca de Jesús y lo que él veía acerca de Jesús y lo que él esperaba de Jesús, esas cosas no concordaban. O sea, lo que él esperaba que se supone que ocurriera no concordaba con lo que Jesús estaba haciendo y con la obra que Cristo estaba haciendo. Así que Juan el Bautista tenía, no tenía clara la obra del Mesías, no comprendía claro la obra del Mesías y esperaba que Cristo como Mesías hiciera unas cosas cuando en realidad Cristo vino para otra. Y de hecho, cuando le hicieron la pregunta a Jesús, Jesús les dejó saber, no solamente con palabras, sino con acciones. Primero le hizo obras y luego les dice, vayan y cuenten a Juan las cosas que escuchan y las cosas que ven. Y le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres he anunciado el Evangelio. Aquí Cristo está citando las profecías mesiánicas de Isaías de la obra del Mesías, para que Juan entendiese que Cristo, que Jesús era el Mesías, que realmente él estaba cumpliendo la obra que había estado profetizada que él haría. Pero Jesús terminó con su mensaje para Juan diciendo lo siguiente: bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que no fuere escandalizado en mí, aquel que no tropiece en mí, aquel que no se ofenda en mis obras, aquel que no es escandalizado por las obras que yo hago, ni por los principios que yo represento, ni por lo que yo predico, ni por lo que yo vivo. Porque ciertamente Jesús estaba revelando unos principios del reino de Dios desconocidos para muchos, no que no estuvieran en la palabra de Dios revelada, pero eran desconocidos, habían quedado sepultados bajo tradiciones y bajo el mismo egoísmo del hombre que no comprende las cosas espirituales. Y Jesús estaba revelando la gloria de Dios, el carácter de Dios, los principios de su reino a los hombres. Y está diciendo Jesús que es bienaventurado aquel que no se escandaliza, aquel que no tropieza, aquel que puede continuar caminando tras de Cristo, llevando la cruz juntamente con él. Y Juan necesitaba escuchar esto para que Juan pudiese entender que la misión de Cristo no era la que él pensaba que era. Vamos a leer lo que nos dice Lucas 7, del 20 al 28, nos dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. El mismo incidente, lo único que tiene otros detalles. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vemos cómo lo dice de manera distinta. Habla tropiezo aquí. En Mateo decía escandalizado. Aquí dice bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Aquel que no se ofenda por mi obra. Aquel que no se detenga y caiga y no quiera seguir caminando el camino que estoy trazando, llevando la cruz y negándose a sí mismo. Aquel que no se escandalice y se ponga histérico porque lo que yo presento le es contrario o le es confrontativo, mi forma de actuar los confronta. Aquel que no deje que esa confrontación lo detenga de seguir este camino y llevar la cruz, va a ser bienaventurado. Y dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan, sigue diciendo el versículo, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Es decir, Jesús esperó que se fueran los mensajeros de Juan y comenzó a hablar de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que Jesús nos reveló a nosotros y a ellos acerca de Juan el Bautista? Les dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Qué tremendo! Después de que Jesús valida el ministerio de Juan el Bautista como profeta, dice, y no solamente lo valida, dice que de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, el mayor de todos los profetas es menor, como dice la siguiente parte, que el más pequeño en el reino de los cielos. Porque el más pequeño en el reino de los cielos comprende los principios del reino de los cielos. Y Jesús está aquí contraponiendo a ser nacido de mujer o a ser nacido del reino de Dios, a nacer del Espíritu. No estoy diciendo que Juan no hubiese nacido del Espíritu, pero habían cosas que Juan todavía no comprendía, habían principios del reino de Dios que Cristo estaba revelando que Juan todavía no comprendía, pero el que los comprende, aunque sea el más pequeño, el que los comprenda, mayor es que Juan el Bautista. O sea, Jesús valida el ministerio de Juan el Bautista. Jesús dice que es el más grande de los profetas, pero luego dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hablando que todos aquellos que aceptan los principios del reino que Cristo reveló es mayor que él. ¿Por qué? En la palabra de Dios se nos enseña que el más grande en el reino de los cielos es aquel que se humilla más, es aquel que toma el lugar más pequeño. Por eso se nos dice en Filipenses 2, del 5 en adelante, que Cristo, siendo en condición de Dios, siendo en forma de Dios, condescendió, ¿no? Siguió descendiendo, se hizo siervo, hombre, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, hasta la muerte más humillante. Por eso Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. De Moisés se nos dice que era el hombre más manso que hubo sobre la tierra, y Moisés rechazó ser príncipe de Egipto, hijo de la hija de Faraón, y para coger los vituperios de Cristo. Se nos dice en el libro de Hebreos, si no me equivoco. Entonces, se nos dice en la palabra de Dios, Cristo lo enseña, que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Entonces, vemos que el más humilde en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios,
en esos que está hablando, cuando dice el más pequeño es el más humilde en el reino de Dios, es mayor que Juan el Bautista. Aquel que sigue los principios del manso y humilde, de la toma de la cruz, de negarse a sí mismo cada día, de nada hacer de sí mismo, es más pequeño, es más grande, perdón, que Juan el Bautista en el reino de los cielos, porque comprendió los principios que precisamente con los que estaba tropezando Juan. Y Juan era humilde, o sea, Juan no buscaba la gloria de los hombres en cuanto a eso, ¿no? Pero tenía todavía conceptos equivocados acerca de la obra del Mesías. Él esperaba un Mesías de fuerza, mientras los principios del reino de Dios nada tienen que ver con el uso de la fuerza. En Juan 6:56 en adelante, leemos lo siguiente. Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vemos este evento y la similitud. La palabra que Cristo está presentando es la palabra de la cruz. Está hablando de comer su carne y beber su sangre, símbolos de su sacrificio, símbolos también de su palabra, ¿no? Implica también el aceptar ese sacrificio, el participar de ese sacrificio, que implica una negación propia. Pero esas palabras le parecían que duras, dura es esta palabra. Esa palabra se convierte como en una piedra, una roca de tropezadero. Dura es esta palabra. Eran escandalizados. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede tolerar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? De nuevo, la palabra ofensa, ¿esto os escandaliza? ¿Esto os hace tropezar? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tropezaron, tropezaron con la piedra de tropiezo, se escandalizaron, se ofendieron por la palabra de la cruz. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos no lo entendían todo, o sea, los 12, pero por lo menos aquí Pedro revela que entendían algo, que las palabras de Cristo eran palabras de vida eterna. Aunque ellos no lograban entender por qué Jesús no hacía nada que se ajustara a su visión del Mesías y a la misión que ellos entendían que el Mesías debía cumplir. Aunque ellos no entendían eso, sabían que las palabras que Jesús tenía eran palabras de vida eterna. Y eso les permitió continuar cerca de Jesús. Pero esas mismas palabras de vida eterna, que muchas veces ellos no las entendían y Jesús necesitó aparte explicarles, y muchas las entendieron aún después de la muerte y resurrección de Jesús. Esa misma palabra fue ofensa, escándalo y tropezadero para otros. Y también para Pedro. También para Pedro. Y lo vamos a ver y con eso ya mismo vamos a terminar. Mateo 26:31 y luego el 33 dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Jesús está aquí prediciendo en el versículo 31 de Mateo 26 que todos los discípulos de él, todos sus seguidores más cercanos serían escandalizados en él, serían ofendidos, se tropezarían en su manera de actuar.
Y en el versículo 33 leemos, y respondió Pedro y le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Aunque todos se ofendan en ti, yo nunca me voy a ofender. Aunque todos tropiecen en ti, yo nunca voy a tropezar. No me voy a ofender. No me voy a escandalizar. Esto es lo que está diciendo Pedro, que él no haría. Y precisamente cuando vinieron a arrestar a Jesús y Jesús no hizo nada para resistir el arresto, Pedro sacó una espada, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote y le dijo a Pedro que guardara la espada en su lugar, porque el que espada hiere, espada muere. Y esto escandalizó a Pedro. Y Pedro junto con todo lo demás huyeron cuando vieron que Jesús no resistía el arresto, cuando Jesús no utilizaba la fuerza para defenderse. Se escandalizaron y huyeron. Por eso los principios que Cristo revela escandalizan al hombre, porque lo confrontan, nos confronta con nuestro egoísmo, con la búsqueda de lo propio, con nuestros propios métodos y con nuestra naturaleza. Pedro y los discípulos fueron escandalizados. Todos lo dejaron, todos lo abandonaron en aquel momento. ¿Por qué? Porque el principio de la cruz estaba siendo vivido allí, porque la negación propia estaba siendo vivida allí. Y fue un camino que en aquel momento ellos no quisieron recorrer. Tanto así que Pedro terminó negando a Jesús, con maldiciones y todo, porque era un camino el camino de la humillación, camino del vituperio, de la burla, Pedro no estaba dispuesto a recorrerlo. Y esto se ve desde antes, el mismo Mateo 16, que ahorita lo citamos, en el versículo 16 se, se nos confirma que Dios había hablado por medio de Pedro y le había revelado a Pedro la identidad de Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el que te lo ha revelado. Pero después de que Jesús habló aquellas palabras, dice desde entonces, en el versículo 21 de Mateo 16, justo ahí, justo después de esa conversación, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes sacerdotes, o de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí vemos que Jesús le hace el llamado de que si quieren seguirle, tienen que seguirlo por el camino de la negación propia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y luego dice, el que quiere salvar su vida, el que busque salvar su vida, la va a perder. ¿Cuál es tu motivación de vida? O sea, ¿es la preservación de tu vida? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Para no perderte? ¿O lo sigues porque has visto una norma de vida, una moral tan alta y tan hermosa que, que ese amor que te ha sido revelado te impulsa a vivir por los mismos principios? ¿O es por el miedo a perderte, por el deseo de salvar tu vida? Si es eso, los principios que te están motivando, que me están motivando, que nos pueden estar motivando, son principios egoístas,
centrados en nosotros mismos que nada tienen que ver con la negación propia. Y el resultado será que perderemos la vida. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa de Cristo, por causa de la revelación de su amor, por causa de sus principios, por causa de su reino, la hallará. Ahora, cuando Jesús comenzó a hablarle acerca de sus padecimientos, y diría de esta forma, sus padecimientos públicos, Pedro comenzó a tratar de convencerlo. Dice que le reconvenía diciendo, Señor, ten compasión de ti. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Acaso no es Satanás el que trata de que nosotros sintamos pena por nosotros mismos, que sintamos lástima por nosotros mismos, que tengamos compasión propia? Ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús identificó que esto era Satanás por medio de Pedro, apelando o insistiendo en que Jesús dejara de llevar la cruz, que consistía en negarse a sí mismo. Si él buscaba salvar su vida, la perdería. Y no solo la de él, la de todos nosotros. El escándalo de la cruz, el principio de la negación propia. La cruz como la revelación del amor abnegado de Dios, de la dádiva y la entrega de todo. Es un escándalo, es un tropiezo para muchos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser de los que creen? ¿Vamos a ser de los que creen o vamos a ser de los que van a ser avergonzados? Porque el que en él creyere, el que recibe las palabras de Cristo, esas palabras que son tropezadero para muchos, que son piedra de tropiezo para muchos, esos principios que él enseñó, si tropezamos en él, verdaderamente vamos a ser avergonzados. Pero como decía en Romanos 9:33, el que en él creyere, el que recibe esa palabra, no será avergonzado. Bienaventurado es el que no fuese escandalizado en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo, dijo Pablo, y lo podemos decir nosotros, si elegimos tomar la cruz cada día juntamente con Cristo y seguirle. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El llevar la cruz juntamente con Cristo implica no vivir más en la carne o por la carne, sino por la fe del Hijo de Dios. Y esta fe del Hijo de Dios se ha de manifestar en amar a todos y entregarnos a nosotros mismos por ellos. Este es el escándalo de la cruz. Pero es poder de Dios para salvación tuya y mía, y también para salvación de todos aquellos que puedan aprender cómo es Dios a través de, de, de nosotros, ¿verdad? Si nosotros le permitimos a Cristo vivir su vida en cada uno de nosotros.